La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Este programa es auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su emisora Radio Actual 107.1 FM. También nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook Live de la página de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Fabián Cibajaraya y vamos a desarrollar el tema titulado Macroinvertebrados, los lectores del río. Para contarles un poquito sobre Fabián, él es biólogo tropical con experiencia en un biomonitoreo de aguas superficiales continentales y especialista en diversidad de insectos acuáticos. Trabaja en la Universidad Latina de Costa Rica y también en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Buenos días, Fabián. Bienvenido. Buenos días, Jonathan. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, qué bueno contar con su presencia y como siempre en cada programa empezamos conociendo un poco más sobre la persona invitada, sobre estos especialistas, sobre estas personas preocupadas por los ríos. Entonces, cuéntenos un poco más de lo que yo dije sobre su formación, sobre su experiencia y en esta área específicamente de la biodiversidad acuática. Ok, muy bien. Voy a tratar de hacer como una especie de resumen, ¿verdad? Desde mi formación, ¿verdad? De la parte de biología, uno generalmente, ¿verdad? Tiene muchos tipos de experiencias y, particularmente a mí, la parte que más me ha llamado la atención durante los últimos años es la parte relacionada a lo que es el recurso hídrico, ¿verdad? La temática del agua, ¿verdad? De todos sus componentes, las implicaciones que hay, ¿verdad? En el manejo de este recurso tan importante que van desde la parte social, la parte científica, ¿verdad? Y todo este conjunto de situaciones que rodean el recurso hídrico, como les menciono, ¿verdad? Es lo que más me ha llamado la atención en los últimos años y es en lo que más he podido, digamos que, basar mi experiencia en la parte de calidad del agua y el monitoreo, que sería básicamente, ¿verdad? Ir a ver al campo, a buscar, ¿verdad? Los organismos que viven en nuestros ríos y quebradas para saber qué es lo que queda, ¿verdad? O qué es lo que sobrevive o qué es lo que se ha podido adaptar a las condiciones actuales que tenemos en nuestros ríos y quebradas, que en muchos casos, ¿verdad? Pueden ser condiciones buenas y en otros no tanto, ¿verdad? Especialmente en muchas áreas urbanas o rurales, ¿verdad? Entonces esa parte, ¿verdad? De poder colaborar, de poder entender qué es lo que sucede con nuestros recursos hídricos, también parte de mi motivación y lo que me ha llevado a generar esta experiencia con el agua, ¿verdad? Con los ríos y quebradas y también la parte de diversidad de los organismos que viven en este medio. Ok, bastante amplio, ¿verdad? Todo lo que ha trabajado con los ríos. Pero usted dice algo muy interesante, que es que usted quiere estudiar un poco lo que queda, ¿verdad? Entonces me surge la pregunta, como qué problemática, qué amenazas empezó a ver usted cuando estaba estudiando, cuando empezó a estudiar, a trabajar en esto, que le preocuparon, ¿verdad? Para empezar a entender un poquito más sobre esos comportamientos. Oh, muy bien, en este caso, bueno, muchas personas sabemos, ¿verdad?, que Costa Rica es un país que se distingue internacionalmente y también como costarricenses reconocemos, ¿verdad?, que nuestro país tiene grandes cantidades de áreas conservadas, ¿verdad? En muchas regiones de nuestro país existen lugares que tienen condiciones, digamos, todavía de bosque, ¿verdad? Incluso se habla que el país tiene un altísimo porcentaje de bosque en comparación con muchos otros de la región y a pesar de esta conservación, digamos, que tenemos en nuestro país, o de estos alcances, o estos metas que hemos cumplido, muchas de las partes que no están incluidas en estas áreas protegidas, o muchas regiones, ¿verdad?, que no están en estas áreas boscosas, es donde vivimos nosotros, ¿verdad?, que es donde viven los seres humanos, donde están los asentamientos de las personas, lo que llamamos ciudades, generalmente.
digamos que no son generalmente compatibles, ¿verdad? Con lo que es el ecosistema boscoso, ¿verdad? Donde hay una ciudad o es una ciudad, donde hay un bosque es un bosque, ¿verdad? Generalmente no tenemos esta integración y eso es lo que entonces podemos llamar que es una pérdida, ¿verdad? Del ecosistema natural para el asentamiento de los seres humanos, ¿verdad? En ese caso, los ríos y quebradas que no podemos moverlos, ¿verdad? Generalmente los utilizamos de muchas formas, ¿verdad? En ese caso, en las zonas rurales y en las zonas de ciudades, generalmente tienen que soportar las condiciones que desarrollamos los seres humanos, ¿verdad? En estos lugares. Entonces, muchas veces estas condiciones van desde altos grados de contaminación, ¿verdad? Altos grados de desechos, de todo tipo, desechos sólidos, desechos líquidos, etcétera, ¿verdad? Todos esos tipos de situaciones relacionadas a la contaminación, la pérdida de lo que es la cobertura boscosa, y también lo que es entonces la pérdida de los organismos que originalmente, digamos, habitan los lugares conservados, ¿verdad? Entonces, como tenemos un deterioro del ambiente, ¿verdad? Que es evidente para todos, ¿verdad? Cada vez que salimos de nuestra casa en la ciudad vemos que no hay árboles, ¿verdad? Eso es porque el bosque que estaba ahí ya se ha perdido, ¿verdad? Todas esas condiciones naturales también podemos aplicarlas o pensarlas al medio acuático, ¿verdad? Entonces tenemos una pérdida de organismos, una pérdida de diversidad si comparamos, ¿verdad? Estos ríos de zonas de ciudades o rurales con zonas conservadas o zonas boscosas, ¿verdad? Vemos que hay una diferencia. Entonces, por eso es que yo menciono que existe una pérdida, una disminución o lo que queda, ¿verdad? Que es como lo mencioné, que sería los organismos que todavía resisten, ¿verdad? O que son resilientes a las condiciones de la modernidad, ¿verdad? Que son estas ciudades que tienen impactos fuertes sobre el recurso hídrico, especialmente ríos y quebradas. Claro, incluso en sitios más rurales o periurbanos, ¿verdad? De esa transición ya se ven otras presiones. Tal vez no es tanto la densidad de personas, pero hay otras presiones también por humanos, ¿verdad? Y cuando hablamos de cultivo, de algunos otros proyectos que los están afectando. Entonces sí, tiene mucha razón de que tenemos que estudiar ese cambio, ¿verdad? Y lo que está quedando y ojalá que pudiéramos ver o estudiar las recuperaciones de buenas acciones que se estén dando. Fabián, en los programas en los que he estado aquí un poco mediando el programa de radio para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, hemos tratado de dar a conocer diferentes grupos faunísticos que están asociados o la vida que está asociada en los ríos y quebradas, ¿verdad? Para entender un poquito más sobre un sinfín de cosas que se nos van de la vista cuando pensamos que solamente es agua en los ríos. Y hemos tocado el tema de anfibios, hemos hablado de peces, ¿verdad? Y en esta ocasión el título de este programa es Los macroinvertebrados y los lectores del río, ¿verdad? Del agua. Eh, Muchos han ido conociendo en los últimos años, ¿verdad? Estos procesos de educación sobre macroinvertebrados, procesos de ciencia ciudadana, pero tal vez algunas personas no sepan qué es un macroinvertebrado. Podríamos empezar por eso más básico y que nos cuente usted qué es un macroinvertebrado y como qué características tienen. Ok, voy a contar, digamos, como la historia de qué son los macroinvertebrados y por qué se utilizan, digamos, en Costa Rica. Bueno, entonces, para empezar, podemos, digamos, que analizar la palabra tal cual, ¿verdad? La palabra macro significa grande, ¿verdad? E invertebrado significa un animal o un organismo que no tiene un sistema nervioso que está definido, digamos, eh, por un sistema esquelético, sino más bien un sistema sin huesos, ¿verdad? Que es normalmente lo que conocemos muchos animales pequeños que podríamos llamar como insectos, ¿verdad? Como podríamos llamar moluscos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos tipos de animales que son visibles a simple vista y que no tienen, digamos, un sistema esquelético tal cual, sino un sistema sin vértebras, es lo que conocemos como macroinvertebrados. Ahora, ¿qué incluyen los macroinvertebrados? Bueno, ya mencioné los insectos, ¿verdad? Que son como el grueso, la cantidad mayor de macroinvertebrados que podemos encontrar en el agua en realidad son insectos, son, digamos que los animales dominantes, ¿verdad? Ahí podemos encontrar desde patinadores hasta algunas especies de cucarachas, ¿verdad? Que viven en el agua. Podemos encontrar también otros tipos
tipos de animales tal vez que son menos comunes o que la gente los conoce menos, ¿verdad? Como pueden ser las efímeras o como puede ser otros tipos de insectos, ¿verdad? Pero en general la mayoría o el grueso de estos animales son insectos, ¿verdad? Que es lo que conocemos principalmente, que son estos animalitos que tienen 6 patas, ¿verdad? 6 patas articuladas, que son el grupo de los insectos. Aparte de eso, también vamos a encontrar moluscos, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Podemos encontrar caracoles, podemos encontrar babosas. También podemos encontrar algunos otros tipos de animales, como las planarias, ¿verdad? Que son estos animales del grupo de los platelmintos, ¿verdad? Que tal vez la gente los conoce porque muchos de ellos son parásitos, pero en el agua existen algunas especies que son de vida libre, ¿verdad? Que son depredadores. También podemos encontrar lombrices, ¿verdad? Lombrices como la típica lombriz de tierra que encontramos en el jardín o encontramos en cualquier lugar. También encontramos este tipo de animales en los ríos y quebradas, y también podemos encontrar ácaros, ¿verdad? Eso es algo curioso. Mucha gente piensa que los ácaros son animales que tal vez están recluidos al medio terrestre, pero también podemos encontrar ácaros en los cuerpos de agua, ¿verdad? De hecho, son animales bastante interesantes, ¿verdad? Son la misma morfología de un ácaro, tal cual, ¿verdad? 8 patitas, igual que una araña, pero en el agua. Y también podemos encontrar un gran grupo de animales que tal vez sea muy conocido por las personas, que es el grupo de los crustáceos, ¿verdad? Que los crustáceos, lo que típicamente la gente conoce como cangrejos, camarones y otros grupos, digamos, menores de crustáceos que también podemos encontrar en el agua, pero que son parte de este gran grupo, ¿verdad? Entonces, estoy seguro de que la mayoría o todas las personas, ¿verdad? Podrá haber escuchado alguna vez de un cangrejo, de un camarón o de un insecto, ¿verdad? Que son como los tipos de animales entonces que conocemos como macroinvertebrados y que son más representativos de estos tipos de ecosistemas acuáticos. Eso, muy bien, ya nos queda una idea más clara. Y esto último que nos menciona sobre el grupo de los crustáceos es interesante porque incluso a través de las generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, ¿verdad? Que cuando iban a los ríos y quebradas veían un montón de cangrejos y ya hoy día no se ven tanto, ¿verdad? Entonces, por ahí también podemos notar eso que usted nos mencionaba, que esa pérdida de biodiversidad y bueno, en procesos o en actividades de búsqueda de macroinvertebrados, ¿verdad? Y cuando se hace más continuo de monitoreos, para muchas personas siempre es como un despertar, ¿verdad? Piensan, ah, bueno, yo pensaba que solo habían peces y cangrejos en los ríos y no esas cosas tan pequeñitas, ¿verdad? Que se nos escapa de la vista. Y algo muy importante, que también lo hemos hablado en algunos programas y los invitamos a volver a sintonizar, es el término de bioindicador, en el cual los macroinvertebrados tienen un gran papel, ¿verdad? Por eso estuvimos hablando de ese título del programa, de que son unos lectores del río, eh, de las condiciones. Entonces, ¿cómo aplica ese término a los macroinvertebrados y qué características tienen ellas que les permiten fungir, ¿verdad? O funcionar como uno de estos seres? Ok, muy bien. Bueno, con respecto, digamos, a la parte de ese sentimiento que usted comenta, Jonathan, de la gente cuando se mete al río, ¿verdad? O se mete a una quebrada y empieza a ver que además de peces, ¿verdad? Hay otros tipos de animales como estos, es algo bastante interesante, ¿verdad? En realidad, hay un tipo, digamos, de desconocimiento general que la gente no sabe o no entiende exactamente qué es lo que habita, ¿verdad? En estos cuerpos de agua, ¿verdad? Y es una gran sorpresa cuando se meten, ¿verdad? Y empiezan a ver que existe una gran variedad de animales, ¿verdad? Justamente esa característica, ¿verdad? De que son animales fáciles de ver, que son conspicuos, que son organismos que conocemos, ¿verdad? Por nombres comunes como insectos, crustáceos, ¿verdad? Como ya lo mencioné, es que los macroinvertebrados han sido utilizados como bioindicadores porque son fácilmente reconocibles en el ambiente, ¿verdad? Entonces, de hecho, el uso de los macroinvertebrados como estos bioindicadores, ¿verdad? Que un bioindicador es un organismo que se utiliza para indicar algún tipo de característica del ambiente, ¿verdad? En este caso, en Costa Rica puntualmente es un tipo de metodología, un tipo de conocimiento que se ha venido aplicando desde finales de los años 80 en el
el país, y a partir entonces de esos años es que se ha ido desarrollando poco a poco, ¿verdad? En diferentes cuencas alrededor del país, diferentes ríos y quebradas, se ha desarrollado todo este estudio y hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ya tenemos un conocimiento, digamos, acumulado en el país de digamos que podríamos decir, bueno, casi 40 años, digamos, de estudios y experiencias. Y como le digo, ¿verdad? Uno de los factores principales es que son animales fáciles de reconocer, ¿verdad? Entonces podemos ir a un lugar como un río, en un área urbana, ¿verdad? Digamos el río Virilla, que es un río que tal vez mucha gente reconoce, que es un río, muy, expuesto o vulnerabilizado por las condiciones de las ciudades. Y vamos y colectamos y vamos a ver que existen entonces organismos que viven ahí y son fáciles todavía de reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de cualquier otro río que sucede lo mismo, ¿verdad? Nos metemos al agua, sacamos sustratos, ¿verdad? Del fondo, las orillas, de las plantas acuáticas, de las arenas, de los sedimentos, y ellos se encuentran, ¿verdad? En todos esos tipos de ambientes. Entonces, el factor principal es que son fáciles de reconocer y también fáciles de muestrear, ¿verdad? Vamos y sacamos un poco de sedimentos, un poco de el fondo de los ríos o las quebradas, y de fijo vamos a encontrar macroinvertebrados, ¿verdad? Son animales que se muestran, digamos, que de una forma relativamente fácil y podemos reconocerlo relativamente fácil, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que esos animales sean utilizados, ¿verdad? Porque tienen esas características que, digamos, que son amigables con la forma en que los seres humanos tratamos de entender el ambiente a través de la ciencia y de las metodologías que se utilizan. Sí, incluso a raíz de todos estos estudios que se han hecho en las últimas décadas y de todas estas características que ellos poseen, ya son utilizados a nivel de legislación, ¿verdad? En muchos países, nuestro país no es la excepción, como índices validados en la calidad de las aguas, ¿verdad? No sé si por ahí nos quiera comentar un poco más. Sí, en este caso, bueno, la legislación de nuestro país, ¿verdad? Tiene, digamos que una variedad de características relacionadas a lo que es el recurso hídrico. Por ejemplo, tenemos legislación que nos dice, ¿verdad?, cuánto tenemos que proteger en una naciente, digamos, cuánto tenemos que proteger de bosque en una naciente, en la orilla del río, cuánto se tiene que proteger, cuánto se puede contaminar, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de vertidos. Después también tenemos también cómo se puede evaluar, ¿verdad? O cuál es la metodología que se debe utilizar para hacer este tipo de análisis, este tipo de monitoreo con macroinvertebrados, que entonces también existe en un decreto, ¿verdad? Que se llama Decreto para la Evaluación y Clasificación de los Cuerpos de Agua Superficial del país, ¿verdad? Entonces este decreto, digamos que es una herramienta legal que nos permite entonces decir, bueno, ya la legislación establece que esa es la forma en que se tiene que medir. Entonces vamos a pegarnos a la ley y vamos a aplicar entonces la metodología, ¿verdad? Que es basada con esos animales, que nos permite entonces entender o estimar cuál es la calidad del agua, pero digamos que para que todo el mundo pueda tenerlo claro, no es digamos que una valoración que depende exclusivamente de los macroinvertebrados, ¿verdad? Es una valoración que está acompañada también de una valoración físico-química del ambiente. Entonces hacemos, digamos, que un conjunto de características biológicas, físicas y químicas del agua. Entonces, a partir de eso se da entonces lo que es la estimación de la calidad del agua, pero entonces en esos componentes, el componente biológico, los macroinvertebrados vienen a ser entonces como un complemento de este análisis para poder entender qué es lo que está pasando en el cuerpo de agua. Sí, muy importante, ¿verdad? Que no se malentienda que los macroinvertebrados nos van a explicar todo, ¿verdad? Como usted dice, es un complemento, una parte de un análisis mayor, más integral, que debe tomar en cuenta otros aspectos, ¿verdad? Físico-químicos y demás, las orillas de los ríos, o sea, es mucho, mucho más integral, este, pero que cada uno trata de explicar de una manera diferente, ¿verdad? Porque tal vez lo químico nos diga qué está pasando, que estas cosas están llegando al río, ¿verdad? Y contaminando, pero esas características que usted nos mencionaba de los macroinvertebrados, de ahí es su casa, es su hábitat, ¿verdad? Y si están cambiando mucho las condiciones, se va a ver muy reflejado en las cantidades, en las poblaciones,
o en cuáles, ¿verdad? Específicamente, cuáles familias o cuáles tipos de macroinvertebrados son los que se encuentran en ese lugar, ¿verdad? Ujú. Sí, justamente en ese caso, Jonathan, digamos que los datos o el componente físico-químico, pues se suele explicar, se suele verse, digamos, como una fotografía en el tiempo, ¿verdad? Es como si llegáramos al río, ¿verdad? Sacamos el celular, tomamos una foto y esa foto es de la condición que hay en ese momento, ¿verdad? Tal vez si vamos el día siguiente y tomamos otra foto, ya vayan a haber estado las condiciones diferentes, están en las condiciones diferentes, ¿verdad? Puede que esté nublado, puede que esté lloviendo, etcétera, ¿verdad? Iguales son las condiciones físico-químicas, ¿verdad? Vamos un día, tomamos la muestra de agua y eso es como una fotografía, ¿verdad? Porque nos dicen en ese momento específico del tiempo cuál es la característica físico-química. Pero los macroinvertebrados tienen, entonces, como usted lo menciona, la ventaja de que no son animales que se encuentran ahí solamente en ese momento que vamos, sino que ya han, digamos, estado colonizando o han estado desarrollando sus poblaciones en estos ambientes durante los últimos días, semanas, meses o años, ¿verdad? Tenemos algunos de esos animales que tienen ciclos cortos, ¿verdad? Podemos hablar de semanas o meses y algunos otros duran más, ¿verdad? Pueden durar más de un año en poder salir del cuerpo de agua para poder ser un adulto, ¿verdad? Y poder reproducirse y volver otra vez al agua, ¿verdad? Que eso es algo importante, no lo mencioné, ¿verdad? Los macroinvertebrados, que no todos los animales que viven en esos ríos y quebradas son organismos que son exclusivamente acuáticos, ¿verdad? Eso es algo que tal vez pueda, no entenderse completamente, ¿verdad? Al contrario de los peces, que todo su ciclo de vida tiene que estar dentro del agua, en el caso de los macroinvertebrados, muchos de ellos, por ejemplo, los insectos, solamente tiene un estado de su desarrollo dentro del agua. Y eso quiere decir que cuando son larvas, cuando son ninfas, cuando son un estado juvenil, ¿verdad? El adulto llega y pone un huevo en el agua, ese huevo se desarrolla, sale una larva, sale una ninfa, ¿verdad? Pasa ahí varias semanas o meses y para poder ser adulto, entonces generalmente tiene que salir del agua y cumplir su ciclo fuera del cuerpo de agua para después otra vez volver, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos la condición de que los macroinvertebrados son animales que habitan, digamos, transitoriamente el ambiente y tienen que desarrollar entonces parte de su ciclo en el agua y tienen que estar tiempo suficientemente ahí, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo llega una libélula, ¿verdad? Que las libélulas son insectos muy comunes, ¿verdad? Que estoy seguro que la mayoría de todo el mundo ha escuchado o conoce, pone un huevo en un cuerpo de agua, ¿verdad? Y las condiciones de físico-químicas o las condiciones de hábitat no son buenas, entonces puede ser que esos huevos, la población, al final de cuentas, no se desarrolle mucho, ¿verdad? O no vayan a haber una gran, prosperidad en la población, y al contrario, ¿verdad? Si las condiciones son buenas, ¿verdad? La población se mantiene y pueden, digamos que seguir colonizando. Pero si las condiciones no son buenas, puede ser que tal vez una generación pase ahí y ya la siguiente generación evite ese cuerpo de agua, ¿verdad? Entonces así es como sabemos que hay algunos organismos que son más sensibles que otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro del grupo de las libélulas, por poner el mismo ejemplo, existen libélulas que son muy, muy sensibles, que no las vamos a encontrar en ríos urbanos, pero existen libélulas que son muy, resilientes, que las vamos a encontrar en ríos urbanos, por ejemplo, que están muy degradados, que vamos al campo y las vemos ahí volando como si fuera un río, digamos, con buenas condiciones. Sí, una explicación muy necesaria, esto de la transición en una parte de su vida acuática y otra no, ¿verdad? Porque eh, hemos hablado en otras ocasiones y bueno, ahorita le iba a preguntar sobre esas amenazas que tienen los macroinvertebrados eh, y todo este grupo, ya sea humano, ¿verdad? O natural, pero si nosotros pensamos ¿cómo se llama? Una influencia negativa, en una afectación a los ríos, en este caso las libélulas. O sea, no solamente estamos matando, perjudicando, influyendo en el comportamiento de los que están propiamente ahí, ¿verdad? Sino que estamos influyendo un poco más en la biodiversidad que tiene interacción con lo terrestre, ¿verdad? Porque ya esas que están muriendo o que se están afectando no van a ser unos adultos que cumplen muchas otras funciones, ¿verdad? Afuera del agua. Entonces, esto es bastante interesante y aprovecho para preguntarles, nos ha dicho durante el programa que ha habido un cambio, ¿verdad? En esa biodiversidad acuática, de agua dulce en específico. ¿Eso a raíz de qué? ¿Qué?
qué actividades, qué amenazas están presentando estos grupos actualmente. Ok, bueno, para hablar, digamos, en la misma línea que hemos estado comentando sobre cómo afectan los seres humanos el cuerpo de agua, ¿verdad? Podemos empezar por eso, por ejemplo, los cultivos, ¿verdad? Cualquier tipo de cultivo, las zonas urbanas, generalmente, generan muchos tipos de residuos, ¿verdad? Que esos residuos generalmente van a parar a los ríos y esos tipos de residuos generalmente tienen un efecto, digamos, de reacción en cadena. Entonces, por ejemplo, eh, en la calidad del agua tenemos el caso, ¿verdad? De que muchas veces cuando hay mucha contaminación orgánica, ¿verdad? Mucha contaminación derivada de productos orgánicos que tenemos en nuestras casas o de industrias, etcétera, ¿verdad? Cada vez que van a los ríos provocan entonces que esa cantidad de materia orgánica es como un tipo como un tipo de buffet para todos los microorganismos que viven en el agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando llega entonces esa cantidad de comida para los microorganismos tienen que comer, ¿verdad? Entonces, existe entonces un tipo de este efecto que es que cuando los microorganismos tienen que comer mucho, necesitan mucho oxígeno para su alimentación y entonces, bajan, digamos que los niveles de oxígeno que existen naturalmente en el agua, ¿verdad? Entonces, un nivel de oxígeno bajo en el agua, por ejemplo, en un río urbano, puede ser, por ejemplo, indicador de que existe mucha contaminación orgánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esa característica que físico-química, que es el oxígeno, afecta entonces a los macroinvertebrados que no toleran que haya poco oxígeno en el agua. Entonces tenemos algunos casos, ¿verdad? De organismos que necesitan grandes cantidades de oxígeno, ¿verdad? Es como si nosotros estuviéramos en nuestra casa, ¿verdad? Y por alguna razón empieza a faltar el oxígeno dentro de nuestra casa, entonces tenemos que salir hacia algún otro lugar, ¿verdad? Para poder tener oxígeno suficiente para poder respirar, ¿verdad? Lo mismo sucede entonces en el ambiente acuático con el caso específico de los residuos orgánicos, ¿verdad? Que entonces vienen a eh, digamos que cambiar las condiciones naturales en el caso del oxígeno. Ahora también podemos hablar de que muchos tipos de residuos incluyen, por ejemplo, plaguicidas, especialmente en lugares donde hay producción de cultivos, ¿verdad? Que tenemos el caso de que muchos plaguicidas que se utilizan, por ejemplo, en grandes monocultivos, por las correntías, ¿verdad? Cada vez que llueve, esos monocultivos se lavan, va a las correntías, se lleva todo y cae al agua, ¿verdad? Muchos de esos plaguicidas son insecticidas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pueden tener un efecto de toxicidad, como echar veneno, digamos, literalmente a un cuerpo de agua y el animal que sea sensible a ese veneno, sería afectado, ¿verdad? Entonces, esas son formas en las que se pueden, digamos, alterar las condiciones del medio acuático y finalmente resulta entonces en que los macroinvertebrados se vean afectados de esta forma, ¿verdad? Obviamente existe entonces una sensibilidad diferente para todos los grupos, ¿verdad? Generalmente lo que vemos es que en los lugares muy deteriorados vamos a tener una simplificación de lo que es los organismos que viven en el agua. Entonces, por ejemplo, si vamos a un bosque, ¿verdad? Vamos al Parque Nacional Braulio Carrillo, a unas de esas quebradas, a unos de esos ríos hermosos que hay en el parque, vamos a ver que la comunidad de esos lugares es muy diversa, ¿verdad? Es muy compleja, hay organismos de todo tipo, pero si vamos al río Virilla, probablemente la diversidad sea muchísimo más simplificada, ¿verdad? Porque tenemos entonces toda esta pérdida de organismos que son principalmente los más sensibles, ¿verdad? Los primeros en irse, como hablamos, el ejemplo de las libélulas, son los más sensibles, ¿verdad? Entonces, que detectan cambios en el agua que no les gusta, entonces, en el mejor de los casos se van, ¿verdad? Migrando otro tipo, buscando otro tipo de ambientes, los que tienen esa capacidad, y en el peor de los casos, es cuando, por ejemplo, son organismos con una distribución muy limitada, entonces que no tienen esa capacidad de irse a otro río, ¿verdad? Por ejemplo, algún tipo de molusco, ¿verdad? Que no pueden salir del agua para ir a buscar otro cuerpo de agua, sino que se quedan ahí en ese tipo de ambiente, ¿verdad? Entonces tenemos este cambio, ¿verdad? De la diversidad de un lugar con buenas condiciones a un lugar con malas condiciones, que eso también nos pone, digamos que pone
de manifiesto algo muy importante que es el tema de la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Que en el caso de los macroinvertebrados podemos decir que sí, en las zonas rurales o en las zonas de las ciudades tenemos pérdida de diversidad de macroinvertebrados. Es evidente cuando vamos al campo y vamos al río, a la quebrada y sacamos, ¿verdad? La muestra, que es evidente que tenemos pérdida, pero esa pérdida, digamos que se puede ser una pérdida local, ¿verdad? O un tipo de pérdida de organismos solamente en ese río o en esas quebradas, ¿verdad? Para ver si realmente tenemos un tipo de, por ejemplo, una pérdida de una especie o pérdida de un grupo específico, tenemos que, digamos, que ahondar un poco más para saber, digamos, qué es lo que está ahí, ¿verdad? Que uno de los problemas principales de la pérdida de biodiversidad en el mundo y es que en el caso de los macroinvertebrados, no todas las especies están descritas. Entonces puede ser que, qué sé yo, existía una especie de insecto acuático en un río, en el río Virilla, ¿verdad? Que era endémica de ese río. Y bueno, vino el proceso de contaminación. Nunca se describió la especie porque no había suficiente conocimiento. Entonces la especie se perdió y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Que eso es algo que puede y va a suceder en algún momento con otros tipos de especies porque no existe la información suficiente, ¿verdad? Todavía. Pero es un tema, digamos, muy fuerte que se va a agravar con el tiempo si no este, invertimos, digamos, ciencia o invertimos esfuerzos de investigación en saber exactamente qué es la diversidad que existe en estos cuerpos de agua. Sí, necesitamos conocer primero ahora lo que hay para saber cómo cambian. Este, y de aquí podemos sacar o concluir que el estudio, ¿verdad?, de la calidad de las aguas superficiales como aquiferterados es como hilar un poquito más fino de lo que nosotros vemos en un lugar como vertebrados. Porque cuando usted da el ejemplo de el Braulio Carrillo, tal vez uno vaya a una de esas quebradas, uno de esos ríos, y no ve un vertebrado, ¿verdad? O no ve, tal vez en ese momento no vio, aves asociadas o no vio peces incluso o algún mamífero. Entonces usted dice, ay, qué raro, ¿verdad? Qué poca diversidad. Pero ya cuando, se aplican las metodologías de estudio de macroinvertebrados y se ve que hay esa composición tan rica como dice usted, nos ayuda a explicar un montón. Y eso en el caso de un área conservada, pero también nos puede justificar, ¿verdad? Por así decirlo, em, ante proyectos, ¿verdad? Que quieren cambiar el uso del suelo o que se quieren desarrollar alguna actividad. Bueno, es una justificante el que se diga en este río hay toda esta diversidad de macroinvertebrados, ¿verdad? Ante esas presiones, por así decirlo, económicas o de otros intereses. Y lo otro muy importante que también hemos hablado en otros momentos es la importancia de un estudio continuo, ¿verdad? Que es lo que llamamos monitoreo, replicarlo tanto en el tiempo como en el espacio, en diferentes lugares, porque tal vez usted pueda venir aquí y mentirnos, ¿verdad? Y decir, la diversidad está disminuyendo, esta pérdida de diversidad. Pero bueno, nos está hablando desde los resultados que han habido de diferentes instituciones. Incluso usted hoy día está con el Instituto Tecnológico de Costa Rica en este proyecto de monitoreo, ¿verdad? De las aguas superficiales. Entonces, no es que yo voy una sola vez y le diga, "Ah, no, hay muy poquitos", pero bueno, ¿con qué lo comparo, verdad? ¿Con qué resultado me está hablando? Entonces, no sé si quisiera explicarnos un poquito más sobre esos cambios, sobre el monitoreo, sobre esa palabra. Sí, bueno, muy importante, Jonathan. Esa parte de monitoreo, digamos que es fundamental para poder, como dice usted, tener un dato, ¿verdad? Para poder compararlo en el tiempo, ¿verdad? Y ya sabemos que los seres humanos, ¿verdad? Tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Y el desarrollo socioeconómico generalmente no, digamos que está en armonía con la naturaleza, ¿verdad? No es una realidad, ¿verdad? Tenemos que entender de que muchas veces el desarrollo de nuestra civilización o nuestras ciudades o nuestra industria, etcétera, tiene consecuencias en el ambiente y esas consecuencias entonces digamos que pueden ser
bajas en un momento, digamos, del tiempo, pueden ser altas en otro, ¿verdad? Pueden ser, generalmente son cambiantes, ¿verdad? Por ejemplo, un país como Costa Rica, que estamos ahora en un momento de la historia donde más bien ya hemos recuperado, digamos, que cobertura boscosa y han mejorado algunas condiciones del ambiente, durante muchos años atrás no era el caso, ¿verdad? Tuvimos un fuerte proceso de deforestación en ese país que se costó, ¿verdad? La cobertura de mucha área boscosa del país y lastimosamente, ¿verdad? Esos procesos que vivimos en el pasado no eran monitoreados constantemente, entonces sabemos que sucedieron, pero no tenemos el dato, digamos, como año a año, mes a mes, como para poder medir exactamente cuál fue el daño, ¿verdad? Entonces, en este caso, con los microinvertebrados y con el monitoreo, digamos que podemos a largo plazo hacer, digamos, esta trazabilidad o este seguimiento de lo que es la calidad del agua, ¿verdad? Como mi experiencia, ¿verdad? Como usted lo mencionaba con el Instituto Tecnológico, yo trabajo en un tipo de proyecto que es un plan nacional de monitoreo que está enfocado en varias cuencas del país, ¿verdad? En muchas, en realidad estamos trabajando y entonces en ese caso la idea es que se generen entonces estos datos y que se generen datos cada año para que se tengan datos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, no sé, por decir algo, la cuenca eh, del río Virilla, ¿verdad? Que estábamos hablando hace un rato. Tenemos datos de este año y tendremos datos dentro de 20 años más y tendremos entonces datos año a año de cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando todas esas características físicas, químicas y de macroinvertebrados, ¿verdad? Entonces, a partir de esos datos que tenemos, entonces es que se puede tomar una decisión, ¿verdad? Para poder saber si las condiciones han mejorado, si se han mantenido o se han empeorado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un muestreo, me decía una funcionaria municipal en San José, ¿verdad? Que ya a veces era difícil sostener, digamos, la idea de poder a nivel de municipalidad estar muestreando, digamos, un río porque ya todo el mundo sabía que estaba contaminado, ¿verdad? Ya es un río que está en un área urbana, ya se sabe, ¿verdad? Que tiene altas cargas de contaminantes de diferentes fuentes, ¿verdad? Ya se sabe que es un río de grado, pero mantener el monitoreo es difícil porque no, digamos, no se entiende bien la idea de que se necesitan los datos a largo plazo, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, ¿verdad? Que eso es súper importante, que cada vez que cada año, cada mes, cada cierto tiempo, ¿verdad? Se tengan una cantidad de datos que entonces nos permita saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? No solo lo que pasó una vez que fuimos y hicimos el muestreo, ¿verdad? Y estaban las condiciones de la forma en que salieron los resultados, sino, bueno, eso salió esa vez, ¿verdad? El siguiente año estuvo igual, el siguiente año mejoró un poco, el siguiente año puede empeorar, ¿verdad? Entonces, ese seguimiento como estamos hablando, es lo que nos permite desde la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Tomar una decisión. Bueno, decir, bueno, este río se ha monitoreado por 10 años, ¿verdad? Sus condiciones no han cambiado, siguen siendo las mismas, ¿verdad? Tenemos una problemática fuerte de tales y tales, ¿verdad? Que no han podido ser erradicadas. Y por el contrario, ¿verdad? Podemos tener otro ejemplo, ¿verdad? Que decir, bueno, tenemos este otro río que ha sido monitoreado por los últimos 10 años y sabemos que sus condiciones han ido mejorando poco a poco y ha sido el esfuerzo, entonces, ha sido el resultado del esfuerzo, ¿verdad? De conservación o de ciertas medidas, ¿verdad? Entonces, es un tipo de dato que nos permite dar seguimiento para evaluar qué estamos haciendo con el recurso, ¿verdad? Si lo estamos haciendo bien, si no estamos haciendo mucho o si se necesita, ¿verdad? Hacer algo más fuerte, una toma de decisiones más importante para poder cambiar las condiciones. Pero sí, tener el dato es algo muy, muy valioso que nos servirá para todo nuestro, digamos, proceso de gestión del recurso hídrico en todo digamos, lo que nos reste en la gestión, ¿verdad? En ese país hasta lograr algún punto de equilibrio, ¿verdad? Es un dato que nos ayuda al seguimiento, pero que nos dice, bueno, hay que trabajar, ¿verdad? Las cosas hay que mejorarlas. Que llegue un paciente, ¿verdad? Del doctor y el primer día de una vez el doctor le recete tales pastillas o le inyecte de nada, ¿verdad? Sin tener los datos de cómo está la presión arterial durante tanto tiempo, ¿verdad? Más o menos así es lo que se trata de hacer con los ríos, ver cómo
va cambiando en el tiempo para tomar decisiones como usted nos mencionaba, desde lo urbano, en este ejemplo que nos daba de esa municipalidad, hasta otras presiones que hay en lugares más rurales. Este, hay hay como un despertar, ¿verdad? O algo que está creciendo bastante en países latinoamericanos o en el mundo y en Costa Rica también, que es el monitoreo participativo de los ríos. Antes de hablar de este término y de entrar en esto, quisiera contarles que Fabián es el autor y estuvo trabajando en una guía que salió en 2024, que es la Guía de Identificación de Macroinvertebrados Acuáticos, Identificadores de Calidad del Agua en Quebradas y Ríos de Costa Rica. Esto estuvo bajo el proyecto de TEU, de Transición hacia una Economía Verde, y estuvimos colaborando otras instituciones relacionadas al recurso hídrico en Costa Rica, como lo es la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, el Ministerio de Ambiente y Energía y el AYA y muchas otras más, ¿verdad? Entonces quisiera, Fran, que nos contara sobre ese proceso de crear una herramienta en la cual, en palabras, ¿verdad? Un poco más simples, eh, más simplificado para que las comunidades puedan hacer uso de esta herramienta, ¿verdad? Y qué sería como el ideal, ¿verdad? Porque, bueno, nada hago yo con tener un buen machete si lo uso al revés o algo así, ¿verdad? Em, ¿Cuál es la importancia de utilizar esta herramienta de una manera adecuada? Ok, muy bien. Bueno, primero respecto al comentario de monitoreo participativo, ¿verdad? En este contexto que hablamos de ese monitoreo, ese seguimiento de los cuerpos de agua, ¿verdad? En ese caso, generalmente, o se hizo, ¿verdad? De la primera vez desde la parte estrictamente académica y científica, ¿verdad? De que era algo que tenía que hacerse, ¿verdad? Para ver cómo estaban las condiciones y poco a poco, ¿verdad? Se generaron datos, se estableció la legislación que ya comentamos y también, como usted menciona, se ha ido popularizando más y la gente, digamos, de a pie o los ciudadanos se han involucrado cada vez más y más en ese tipo de procesos, ¿verdad? Que sería básicamente sacar una mañana, ¿verdad? Como ya hemos hecho algunas veces, poner unas botas, buscar una bandeja y un colador y meternos al agua, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay en esos ríos y esas quebradas, ¿verdad? Lo cual es algo muy interesante porque como comenzamos, lo comentábamos al principio del programa, mucha gente se sorprende por lo que encuentra, ¿verdad? Que es algo bastante curioso, ¿verdad? Que para muchos de ellos, la experiencia de meterse y sacar los animales, especialmente para los niños, ¿verdad? Y adolescentes, que son, les llama mucho la atención. Es una actividad muy enriquecedora porque les permite, ¿verdad? Entonces ir a un río de una comunidad específica para saber qué es lo que hay, ¿verdad? Y poder entonces sacar el dato, se toman fotos, etcétera. Pero entonces esta participación de la gente, ¿verdad? Esa participación ciudadana de las escuelas, los colegios o las personas, etcétera, cualquier participación ciudadana, cualquier persona que quiera, digamos, aprender, es muy importante porque nos involucra en directamente lo que es el proceso de la gestión del recurso, ¿verdad? Ya no solamente que yo pasé un día por un río ahí, lo vi contaminado, sino que yo fui, ¿verdad? Y con un grupo de vecinos, fuimos al río, lo vimos de cerca, nos metimos, sacamos los bichos, ¿verdad? Y sabemos entonces qué las características que tiene de acuerdo a esos macroinvertebrados, ¿verdad? Entonces es un proceso, digamos, este monitoreo participativo que su idea es involucrar a la gente, ¿verdad? Involucrar a la ciudadanía en lo que es la generación de datos, ¿verdad? Que ahora hay varias plataformas, por ejemplo, que incluyen a la gente, ¿verdad? Común, a los ciudadanos en la generación de datos que pueden ser utilizados para la ciencia o para la gestión, ¿verdad? Lo mismo sucede con esto, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque ya no es como mencionaba, ¿verdad? Nada más el río que está ahí, ¿verdad? Que pasa por mi comunidad, sino el río que yo voy y yo me meto al río para saber cómo está, ¿verdad? Y como un proceso de apropiación del saber del recurso, de interesarme, ¿verdad? Y también de preguntarme, ¿verdad? ¿Por qué está así, ¿verdad? Por cuáles son las condiciones que lo llevaron a estar en malas condiciones o a estar en buenas condiciones, etcétera. Pero sí, esa parte de la ciudadanía es muy importante para poder apropiarnos, ¿verdad? Lo que es nuestro recurso y que todos tengan
información, ¿verdad? De qué es lo que está pasando para que se pueda gestionar de la mejor forma. Ahora, ¿cómo es que la guía, digamos, entra dentro de todo esto? Bueno, esa guía es, digamos, que un tipo de recurso que era necesario, digamos, actualizar o ampliar para poder, que la gente pudiera utilizarlo para estos procesos justamente de monitoreo participativo. En este caso, la guía, digamos que fue un proceso, bastante complejo, ¿verdad? Porque la diversidad de organismos que viven en los cuerpos de agua es bastante grande, ¿verdad? Como estábamos hablando, son muchos tipos de organismos que tienen que considerarse y en la guía se consideraron alrededor de unos 100, ¿verdad? Que más o menos fue lo que se consideró, ¿verdad? Por parte del grupo técnico que ya se estuvo mencionando, para que fue una colaboración de diferentes tipos de personas e instituciones y más o menos alrededor de 100 de todos estos grupos, ¿verdad? Pueden ser más del doble, ¿verdad? Más puede ser 200 o más grupos los que podemos encontrar en el agua, pero en ese caso digamos que se utilizaron como los grupos más comunes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de nuevo, ¿verdad? El ejemplo de las libélulas que hablábamos, los tipos de libélulas más comunes que podemos encontrar en los ríos y quebradas del país, ¿verdad? Se eligieron por lo menos unas 4 o 5 familias, ¿verdad? Que son familias taxonómicas, ¿verdad? Que es una clasificación, un poco más fina, ¿verdad? De lo que el concepto que utilizamos para un grupo grande, ¿verdad? Por ejemplo, las libélulas que estamos hablando, las libélulas y familias, ¿verdad? Pueden ser unas dos, ¿verdad? Que se incluyeron 2 familias que son muy comunes, que están en cuerpos de agua, con condiciones de contaminadas y algunos dos, por lo menos, familias que ya están en condiciones más conservadas, ¿verdad? Entonces la idea era eso, tratar de buscar por lo menos unos 100 organismos más o menos que fueran como los más comunes y que tuvieran como ese contraste, ¿verdad? Que tuvieran, algunos fueran buenos indicadores de condiciones, ambientalmente saludables, digamos, y otros que fueran buenos indicadores de condiciones ambientales no saludables, podríamos decir, ¿verdad? Que tuvieran como ese contraste para decir, bueno, acá en ese cuerpo de agua podemos encontrar este y este organismo, ¿verdad? Que según la guía me dice que es un indicador de buena calidad o indicador de una calidad mala, ¿verdad? Entonces, el poder de la guía, ¿verdad? Radica en que tiene una gran, una selección amplia de organismos, ¿verdad? Que permiten a la gente, digamos, conocerlos y, en realidad son bastantes, ¿verdad? Si vemos que 100 grupos de organismos diferentes, ¿verdad? Es difícil manejar todos al mismo tiempo, ¿verdad? O todos los organismos, entenderlos cuáles son. Entonces, la guía trata de explicarlos de acuerdo a sus características principales, ¿verdad? Por ejemplo, los macroinvertebrados que no tienen patas, por ejemplo, que es como se viene dividida la guía, que son, por ejemplo, las babosas, los caracoles, las planarias, sanguijuelas, etcétera, y los que tienen patas, ¿verdad? Que son todos los insectos, crustáceos, ácaros, etcétera, ¿verdad? Entonces, se trató de hacer de una forma, más didáctica, una forma que fuera digerible, ¿verdad? Por la gente, por esa gran cantidad de conocimiento, ¿verdad? Que no fue fácil, de hecho, cuando yo hice la selección de las fotos, ¿verdad? Se tomaron muchísimas fotos más y tuve que quitar muchas de ellas para hacerlo más simplificado, ¿verdad? Que fuera algo más digerible y que pudiera ser llevado al campo de una forma más práctica. Y bueno, parece que el objetivo se cumplió, ¿verdad? Y se hizo el documento y se pudo, o se ha utilizado, digamos, con éxito en los talleres que yo he dado que utilizan la guía, ¿verdad? Como un recurso para ver a los animales y entenderlos, ¿verdad? De una forma didáctica y por supuesto la parte fotográfica es muy importante, ¿verdad? El hecho de que la gente pueda ver la fotografía con una buena calidad y que pueda entender la forma y los colores de los organismos es algo que también ayuda, ¿verdad? Entonces la guía también es muy gráfica, ¿verdad? La idea es que la gente pueda observar y identificar, digamos, de una forma más fácil posible para entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa que ese animal esté en el agua? Buenísimo y un recurso bien importante, pero que como decía, hay que saberlo utilizar y por dicha esto nos explicó esa diferencia que hay entre un monitoreo más técnico, ¿verdad? Que es el que tal vez lleva más tiempo, liderado por la academia, ¿verdad? O por diferentes instituciones, al menos en el caso de Costa Rica, que tienen que ver con el recurso hídrico,
porque el objetivo es diferente, ¿verdad? Ahí ya se va más en detalle en identificar esas familias o incluso géneros, descubrir nuevas especies, ver un poco sobre su ecología y el resultado va a ser muy diferente de lo que se obtiene en un monitoreo participativo, ¿verdad? Pero que estamos llegándole a otro objetivo que también es, como usted decía, esa apropiación, ¿verdad? De tanto de lo bueno como de las problemáticas, de que yo vea ese cambio de un día que fui y que se había un montón al siguiente o a los siguientes que voy, que ya no se ven tantos o que ojalá se vean más, ¿verdad? Entonces, que cada miembro de la comunidad pueda ver esos cambios y se preocupe, bueno, pero si se está contaminando, tal vez yo soy uno de los responsables, ¿verdad? Tal vez debo cambiar algo a nivel individual o tal vez hay algo mucho más grande, ¿verdad? A nivel empresarial, que como comunidad nos podemos organizar y tomar acciones, ¿verdad? Que hay una gran variedad y que tal vez acercarse a las instituciones que están relacionadas a esto. Entonces, bueno, por ahí eso es muy importante que nos diferencie estos procesos de monitoreo y qué bueno que se estén dando en Costa Rica y que exista una herramienta. Y algo muy importante que tal vez nos pueda ayudar a ampliar es eh, que en la ciencia ciudadana em, siempre es bueno que haya un grupo de personas o miembros de las comunidades que estén interesados en aprender, en aportar a la ciencia, pero que esté en compañía, ¿verdad? Que ojalá puedan encontrar, asociarse, colaborar con científicos, con expertos en esta área, ¿verdad? Que puede llegar a aportarles el conocimiento sobre esta área, ¿verdad? Que el ideal es que se pueda dar este acompañamiento, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, Jonathan. El recurso hídrico es de todos, ¿verdad? Entonces todos deberíamos sentir o estar unidos por ese sentimiento, ¿verdad? De querer cuidarlo, de querer conservarlo, de querer saber más sobre él. Y como usted dice, apropiarse no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, ¿verdad? Que es la problemática, que es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que puede que no sea algo agradable, ¿verdad? De hecho, en muchos casos es hasta puede ser un poco fuerte, pero es hasta desagradable en muchos casos, ¿verdad? Cuando uno se mete en algunos ríos urbanos, ¿verdad? Y es algo muy fuerte, ¿verdad? Visualmente, ver, ¿verdad? Lo que se hace a los cuerpos de agua, ¿verdad? Y eso es algo que genera concientización, como usted bien lo apunta, ¿verdad? Es algo que debería, promover a que la gente se pregunte, ¿verdad? Hacia sí mismo y qué está haciendo, digamos, cada uno para aportar a que ese río, esa quebrada esté de esa forma, ¿verdad? Y nos permite entonces, bueno, hacernos preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? De qué podemos mejorar, ¿verdad? O qué podemos cambiar para que la situación cambie, ¿verdad? Porque el recurso, ¿verdad? En este país es muy grande, ¿verdad? Si comparamos con otros países de la región, en Costa Rica existen una cantidad muy, muy grande de ríos, quebradas, ¿verdad? Que cuerpos de agua que son parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y no es posible, digamos, que por las formas en las que vivimos perdamos este recurso, ¿verdad? Como usted también mencionaba, ¿verdad? Que había gente en el pasado que se iban y se bañaban a ciertos ríos o veían ciertos tipos de animales, ¿verdad? Hoy ya no pueden ni uno ni lo otro, ¿verdad? No se pueden bañar y menos ver esos tipos de animales, ¿verdad? Uno dice, entonces, bueno, ¿cómo es posible que perdamos eso, ¿verdad? Que es un recurso nuestro, que es algo que ha estado ahí por generaciones y que ya no lo tengamos más solo porque la gestión no es adecuada, ¿verdad? Es algo en realidad muy preocupante que no debería ser nuestro caso, ¿verdad? Deberíamos preocuparnos más para poder mejorar esas condiciones y reapropiarnos de nuestros recursos, ¿verdad? Y poderlos utilizar de una forma eh, saludable. Claro, claro. Bueno, muy interesante todo lo que hemos hablado y desgraciadamente se nos va el tiempo, por lo cual le agradecemos a Fabián la presencia, el haber compartido todas estas experiencias y también a todas las personas que estuvieron conectados. Eh, También les recordamos que pueden ver el programa en las redes sociales, recomendárselo después a a las personas por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y que nos sintonicen todos los sábados a las 11 a.m. por Radio Actual 107.1. Fabián, tal vez en un minutito,
que nos deje una reflexión sobre lo bueno de que está pasando con los macroinvertebrados y algunos deje algunas preocupaciones, ¿verdad? O ocupaciones de las personas. Muy bien, sí, claro, entonces, bueno, en resumen, podemos decir que los macroinvertebrados son herramientas o son, recursos que podemos utilizar de una forma muy positiva, ¿verdad? Para saber qué es lo que sucede en nuestros ríos y quebradas y a la vez, ¿verdad? Que es un recurso muy positivo que nos permite conocer la realidad de lo que pasa, también nos permite entender lo que es la realidad, ¿verdad? De las consecuencias, que tenemos que afrontar como sociedad costarricense, ¿verdad? Con lo que es el manejo adecuado de los recursos hídricos y de los ríos y quebradas, ¿verdad? Que necesitan un esfuerzo real, un compromiso real tanto de la institución pública como de los ciudadanos para poder mejorar esas condiciones, ¿verdad? Que en muchos casos tenemos muchos ríos que todavía son saludables, pero muchos otros no lo están, ¿verdad? Y que esos son los que tenemos que preocuparnos para poder recuperar a largo plazo. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián, y a todos nuestros radioescuchas y personas presentes en el programa. A ustedes, Jonathan, Gracias. muchas gracias por la invitación.